refleja un dato de que el riñoncito y los túbulos están demasiado concentrando la orina, o sea, están tratando de rescatar la mayor cantidad de líquido, ¿no? Hay mayor reabsorción en el túbulo y por ende, tal vez el paciente se encuentra en un estado de deshidratación o no se hidrata lo suficiente, ¿ya? Muy bien. En el examen físico de la orina, si bien está esta parte de la densidad, a veces hay una fórmulas, ¿no? Para poder determinar si es que la cantidad de, de la densidad se correlaciona con la osmolaridad urinaria, ¿ya? Entonces hay fórmulas para poder sacar la osmolaridad urinaria, en el cual, así como sacan la osmolaridad del plasma, se usan los mismos elementos, ¿no? Glucosa, urea, eh, cloro, sodio, ¿no? Concentración de sodio urinario para poder determinar la osmolaridad de la orina, ¿ya? Eso vamos a ir viendo más adelante con respecto a la osmolaridad. Ahora, entonces, qué, ¿cómo te reporta el laboratorio cuando tú ves esta parte del estudio físico de la orina, ¿no? Entonces, ya hemos visto los parámetros, ellos solo te dan un valor turbio, amarillo, si es ácido, la densidad, el pH, ¿ya? Y se complementa con el estudio químico que se hace a través de la tira reactiva. Entonces, esta tira reactiva es operador dependiente, ¿no? De la buena vista y la comparación adecuada que haga de la tira reactiva con el patrón que ven acá, ¿no? De colores para poder determinar el valor exacto, ¿no? Esta tira reactiva tiene alta sensibilidad y especificidad, entonces uno confiaría en que no debería haber error con respecto al marcado, pero sí puede haber error en la parte de la interpretación, ¿no? En la interpretación al ver esta parte de los colores. Entonces, la tira reactiva nos da datos de si hay presencia de leucocitos, nitritos, grubilinógeno, proteínas. De ahí sale lo que es el valor del pH, si hay presencia de sangre, el valor de la densidad, presencia de cetonas, bilirrubina lo propio, glucosa. Entonces, es importante interpretarlo bien, ¿no? Respecto a esta parte del estudio químico, la presencia de proteínas, ¿no? La presencia de proteínas en la tira reactiva se lo podría interpretar por cruces, ¿no? Como ven acá, puede pintarse negativo, un poco de trazas, una cruz que interpreta como que hay 30 miligramos de proteínas en decilitro, dos cruces, 100 miligramos, tres cruces, más de 300 miligramos y cuatro cruces, más de 1000 miligramos, ¿no? Entonces, estos valores son muy confiables, ¿ya? Son muy confiables. Y cuando hacemos la interpretación en la tira, ese valor de 30 miligramos puede traducirse en un estudio de proteinuria de 24 horas en un mayor valor, ¿no? Entonces, basta que tengamos más de marcado, ¿no? De una cruz o trazas. Hay que sospechar que el paciente tiene un problema renal. Si bien puede haber otras etiologías, lo vamos a ir revisando, debemos sospechar e ir descartando. Recuerden que la tira reactiva, entonces, tiene para la albúmina, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Miren, más del 99%. ¿Ya? La glucosa regularmente es negativa en la tira reactiva, pero puede haber presencia de glucosa en ciertas situaciones. Aquí está la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, el síndrome de Fanconi,
falla renal o en una patología como la glomerulonefritis. Entonces, no es propio de la diabetes, ¿ya? Entonces, no lo interpreten como glucosuria directamente. El paciente debe ser diabético, ¿no? Puede haber otros trastornos, pero siempre se debe descartar primero diabetes, ¿ya? Las cetonas, el resultado debe ser negativo, pero pueden situarse, ¿no? Estar presentes en ciertas ocasiones como producto de la diabetes mellito, ¿no? Cuando sobre todo hay una descompensación y el paciente empieza a generar cetonuria, ¿ya? O en pacientes que no tienen diabetes, pero acciones como el ayuno prolongado que va a generar estos cuerpos cetónicos y por ende va a aparecer marcado, ¿no? De cetonas en la orina. En situaciones como en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, en el cual la gestante está pues con hiperemesis gravídica, ¿no? Sobre todo en este tipo de pacientes, donde la dieta no es adecuada todo el día, están con náuseas. Ese están, ¿no? En un desgaste, el desgaste y por ende el examen de orina puede marcar también, ¿ya? Y otros más como algunas enfermedades infecciosas o el síndrome de Fanconi nuevamente, ¿no? Glucosuria, cetonuria, síndrome de Fanconi. Urobilinógeno, igual, está presente solamente en la mayoría de los casos por ser secundario a una obstrucción de la vía biliar, ¿ya? O en caso de que haya una especie de una anemia hemolítica, ¿no? Hemólisis. Y nos avisa de una patología hepática. La bilirrubina regularmente, a medida que se va incrementando su producción en el hígado, ¿no? Este se va a marcar en el examen de orina. Entonces, también se puede marcar en cruces. Entonces, si es que la bilirrubina marca más o menos 3 cruces, entonces probablemente pueda ser debido a una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Si solo marca una cruz, pues solamente hay un leve daño hepático, ¿no? Ya, ¿qué más se marca? Entonces eso sí es una enfermedad hemolítica, ¿ya? Los nitritos. Este es un buen marcador para determinar presencia de infección urinaria. Entonces ustedes, si tienen una paciente eh, con datos de infección clínica, ¿no? De infección urinaria, lo que ustedes deberían hacer es pedir un examen de orina. Y en el examen de orina lo que ustedes tienen que evaluar es primero, ¿no? Si hay datos de leucocituria, ¿no? Leucocituria. Si hay presencia de nitritos. Entonces, la presencia de nitritos denota la producción, ¿no? Del metabolismo de los nitratos a nitritos por parte de las bacterias. Entonces, sobre todo las enterobacterias, ¿no? Tienen una enzima llamada nitritorreductasa que van a convertir a los nitratos en nitritos y eso hace pensar que en la vía urinaria hay presencia de estas enterobacterias. Pero puede haber otro tipo de bacterias que pueden colonizar la vía urinaria y no producir esta reducción, ¿no? No producen la nitritorreductasa. Y los nitratos no se reducen a nitritos. ¿Cuáles son estas bacterias que no reducen? Los enterococos, la pseudomonas, la Acinetobacter y la cándida.
Y es así que la presencia de nitritos o la ausencia de nitritos no te descarta una infección urinaria, ¿no? Pero si es que está presente, tú ya tienes más datos para que sospeches de una infección urinaria, ¿no? Con respecto al sedimento, se debe estudiar la presencia de células, cristales, cilindros, ¿no? Entonces, la presencia de células, cristales y cilindros, nosotros en nefrología decimos sedimento activo, ¿ya? Es el término que usamos de que un paciente solo marca sedimento positivo. Cristales, cilindros, algunas células como las hemáticas están presentes. Es un sedimento activo propio de enfermedades autoinmunes que están produciendo un daño a nivel del glomérulo, a nivel de los túbulos, y por eso, ¿no? Se va produciendo el acúmulo en el examen de orina de la presencia, cristales, células y cilindros, ¿ya? De las células pueden estar todos los tipos de células sanguíneas, ¿no? Eritrocitos, leucocitos, polimorfo, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, todos pueden estar presentes. De los eritrocitos, la presencia de eritrocitos en orina es patológico. Entonces puede ser una especie de hemorragia, ¿no? Aguda que puede estar ocurriendo en la vía urinaria y debemos nosotros investigar de qué parte más o menos puede ser. Hemos visto que la vía urinaria tiene un gran trayecto que desde la uretra, la vejiga, el uréter y hasta la pelvis renal puede sangrar. Si es alta, puede ser hasta la presencia de un tumor, un cálculo. Si es baja, igual puede ser una presencia de infección urinaria, ¿no? Una uretritis, próstata en los varones. Entonces, debe haber algo que nos demarque si es que realmente es el riñón el que está sangrando o es parte de la vía, ¿no? De la vía urinaria. Entonces, lo que debemos hacer es pedir morfología de glóbulos rojos en orina. Entonces, ustedes tienen un paciente que en el examen de orina marca eritrocitos, entonces inmediatamente ustedes deben que hacer primero una anamnesis, ¿no? ¿Qué tal que el paciente, si es mujer, les dice que está con su periodo menstrual y por eso ha contaminado, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes ya han descartado que sea contaminación de la muestra, y consideran que realmente ha sido tomada de forma adecuada, entonces lo que tienen que hacer es pedir morfología de glóbulos rojos y tal vez otros estudios para ir descartando el origen de la hemorragia, del sangrado, ¿no? Acá te da un dato de que si es que hay más de 100 hematíes por campo, se lo llama como una hematuria macroscópica. Y si es menos de 100, ya se la cataloga como hematuria microscópica. Entonces, regularmente el color a nivel macro la vemos así, como una botellita, como si tuviera un poco de contenido de Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Una bebida cola. Entonces, si es que ustedes tuvieran la hematuria presente, tenemos que determinar si es que fuera de origen renal, estamos sospechando que los eritrocitos han tenido que cruzar el glomérulo, ¿no? Han tenido que cruzar el glomérulo o es que hubo una especie de daño a nivel tubular, como una necrosis tubular, que esté provocando que el sangrado parta desde ese punto. O el sangrado puede ser parte de la vía urinaria, la pelvis renal, el uréter, algún problema vesical, y está desde viendo qué médico lo atiende. Si es que sospechamos que es de origen renal, el médico que lo debe atender y hacer el diagnóstico y tratamiento es el nefrólogo. Pero si se encuentra en la vía urinaria es el urólogo, ¿no?
Entonces, determinamos si la hematuria es de origen glomerular, ¿no? Así lo llamamos, o no glomerular, que sea de la vía urinaria. Entonces, para eso solicitamos esto de la morfología de glóbulos rojos en orina. Lo que varios textos mencionan es que debería haber por lo menos un 80% de eritrocitos de tipo dismórficos. Dismórficos quiere decir que no guardan la forma regular del eritrocito, ¿no? Que es circular, bicóncavo, anucleado. Entonces, no tiene esta característica. A veces semiólogos antiguos la estaban un poquito queriendo clasificar, ¿no? Mediante si es macroscópica, entonces quiere decir que el color es más intenso, la orina puede ser rosado, rojo, té oscuro, y si fuera microscópica no se visualiza, ¿no? Pero son las escuelas antiguas. Y lo que sí puede un poquito orientarte si realmente puede ser glomerular o no glomerular, eh, el color puede variar, pero en la mayoría de los pacientes que nosotros hemos visto es que sí, el color ocre, marrón o a Coca-Cola es regularmente un daño renal, ¿no? De la nefrona. Glomérulo, túbulo es daño de ahí. A diferencia del otro tipo de sangrado que puede ser por tumor, un cálculo renal, que si es que fuera macroscópica es más rosado, ¿no? La presencia de coágulos en la muestra de orina hace pensar que no es de origen renal. Y la presencia de células hemáticas dismórficas apunta a que sí es de origen glomerular, ¿ya? Sobre todo si dentro de esta clasificación de células dismórficas, cantocitos, ¿ya? Ahorita los vamos a ver. Aquí hay otros tips para poder diferenciar la hematuria de origen glomerular y no glomerular. Ya hemos hablado de los coágulos, la presencia de cilindros hemáticos, cilindros. Entonces, cilindro en el estudio del examen de orina es la presencia de eso mismo, un cilindro, ¿no? Un tubo cilíndrico, pero lleno de eritrocitos, o como si los eritrocitos se hubieran apilado uno sobre otro, ¿ya? Eso ya hemos dicho que es sedimento activo, ¿no? Cilindros, presencia de cilindros, sedimento activo, ¿no? Presencia de hematíes, más del 80% glomerular. Presencia de acantocitos en un 5% es glomerular, ¿ya? Muy bien. Aquí hay otros tips, por ejemplo, dolor. Si uno sospecha, ¿te duele la región lumbar? Sí, entonces probablemente sea de origen no glomerular, ¿no? Porque eso hace pensar que es cálculo, un tumor, alguna lesión, algún traumatismo que ha sufrido el paciente, ¿no? Y para eso ustedes solicitarían estudios complementarios, que sería la ecografía, una tomografía, ¿no? Muy bien. Entonces estos son los o mejor dicho, eritrocitos isomórficos, ¿no? Ya, isomórficos, ¿no? Con un poquito de variación en su morfología, crenados, ¿ya? Pero regularmente son así, redonditos, ¿no? Redonditos. Y de los tipos de dismórficos están los discocitos, equinocitos, fíjense, anulocitos, ¿no? Por las características que tienen, células fantasmas, corocitos, y estos son los acantocitos, fíjense, parece que tienen un huequito al medio y dos orejitas, ¿no? Visita de Mickey Mouse. Entonces, si es que esto el laboratorista logra ver, este tipo de dismorfia en los eritrocitos, en el estudio de morfología de glóbulos rojos en orina, en más de un 80% se podría catalogar que la hemorragia es desde el glomérulo,
¿ya? Otros textos mencionan que suficiente es 40%, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran en la literatura que diga, no, dice aquí que es más del 40% de dismórficos, igual vale, ¿ya? Varía bastante de autor a autor, pero aquí están igual los mismos células dismórficas, ¿ya? Ahí están los acantocitos, y varios estudios que han dado de que la presencia de los acantocitos realmente es un dato fidedigno, estándar o con una sensibilidad, fíjense que a veces llega al 100%, especificidad igual 90-100%, de que eh, el sangrado viene desde el riñón. Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos pensar de que si el sangrado viene del riñón? Entonces, todas estas enfermedades, ¿no? Todas estas enfermedades tienen como manifestación hematuria. Entonces, acá hay algunos pacientes que pasan de los 50 años y otros menores de 50 años que pueden ser. Entonces, de origen glomerular, digamos, en un paciente con hematuria de menos de 50 años, podríamos pensar que tiene una glomerulonefritis de ya. Otros pueden estar asociados, si es que fuera en no glomerular, como la nefrolitiasis, ¿no? La presencia de cálculos, pielonefritis, ¿ya? Entonces, un trauma renal, todo lo que podamos imaginar que no sea renal, ¿ya? Entonces, eso, esos son los tipos de causa. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros, no? Hacer lo que yo les mencioné. Viene la hematuria, clasificar, tratar de clasificarlo si es que es glomerular o no glomerular. Eso es lo que tenemos que proceder, buscar los síntomas del dolor, los cilindros hemáticos, si está asociado a fiebre, ¿no? Si es macroscópica o microscópica, y de ir profundizando hasta llegar al origen de la hematuria, ¿no? Muy bien. En caso de que sea una hematuria, digamos, no glomerular, ¿qué hacemos? Porque si es que sospechamos que fuera glomerular, ya el nefrólogo va a definir mediante una biopsia renal la causa, digamos, la nefropatía por IgA, una focal secundaria o lúpica. Va a ir definiendo mediante biopsia renal. Pero si no fuera no glomerular, la conducta va más por urología, ¿no? Urología para que pueda hacer una cistoscopía, ¿ya? O intente hacer algún tipo de cistoclisis, si es que la vejiga es el sangrado. Entonces, urología ya decide la conducta terapéutica, ¿no? Alguna alteración de la coagulación, biopsia igual vesical para ver el tipo de lesión que pueda tener, ¿ya? La presencia de células epiteliales pueden ser tubulares, del túbulo proximal, del tubo distal, o células de tipo transicional, ¿ya? O escamosas. Cualquiera de estas hace pensar que hubo, ¿no? Una especie de lesión o descamación, puede ser por X motivo, ¿no? Regularmente estas células escamosas son grandes, ¿no? El urotelio son grandes, con un citoplasma este, amplio, ¿no? Un núcleo pequeño, medio, o puede estar producto de una contaminación, ¿no? Del tejido genital. En este caso puede ser, si es que fuera mujer, contaminación del tejido vaginal o mismo células de la uretra o por una uretritis, ¿no? Una infección local. La presencia de células transicionales también es frecuente observar, ¿ya? Pero si es que encontramos células tubulares, si así nos lo describen, presencia de células tubulares, ahí un poquito podemos pensar que tal vez hubo un daño tubular, como una necrosis tubular aguda, una pielonefritis que esté comprometiendo al riñón, o puede ser por la intoxicación. Hay algunas intoxicaciones que provocan necrosis tubular, ¿no? O también en pacientes ya trasplantados, la presencia de células tubulares suele ser datos, ¿no? De indicios de rechazo del injerto, ¿ya? Los leucocitos, ¿qué te indicarían?
Entonces dirán, doctor, leucocitos indica infección, netamente es infección, ¿ya? Entonces, puede ser, la mayoría de la literatura dimensionan de 8 a 10 o más de 10 leucocitos por campo para determinar si tiene o no presencia infecciosa, ¿no? O sospechar por lo menos que es infeccioso. Dentro de estos leucocitos, lo que más frecuente se ve es polimorfos nucleares, pero no te lo describen así en el examen de orina, solo te lo ponen leucocitos, ¿ya? Rara vez te ponen eosinófilos o linfocitos, solamente se cierran en poner leucocitos los de laboratorio. Creo que están un ratito. A ver, ¿dónde está? Ujú, ya, muy bien. Entonces, no, no se cierren ustedes tampoco en pensar que si tienen leucocitos en orina, realmente es una infección bacteriana, ¿no? Lecherichia coli, o Proteus, Klebsiella, ¿no? Si bien es lo más frecuente que podemos encontrar, pero puede estar dado también por otras etiologías, como los estudios como enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el lupus, una nefritis intersticial, ya por intoxicación o por un problema urológico, ¿no? Eh, Ahora, dentro de las infecciosas, les había hablado de las bacteriurias asintomáticas, ¿no? Donde tú tienes leucocitos, pero tú sospechas de que está en un rango no tan patológico, está, digamos, 10, 12 leucocitos. El cultivo te sale, sí, hay más de 100 colonias, pero no hay clínica, la persona no tiene clínica de fiebre, escalofríos, dolor miccional, no hay nada. No hay datos ecográficos, no hay leucocitosis en el hemograma, los marcadores de infección PCR están normales, ¿no? La velocidad de hidrosedimentación, todos estos marcadores inflamatorios no están presentes. Entonces tú lo catalogas como una bacteria asintomática. Pero, ¿por qué? Porque el cultivo no te da infección. Ahora, ¿qué tal que tú te encuentres con, con unos leucocitos por lo menos más de 100 por cada? Y el cultivo te sale negativo. ¿Tú qué sospechas? Enfermedad inmunológica, nefritis intersticial, pero no hay antecedente de intoxicación. Inmunológicos, le has pedido los estudios inmunológicos, digamos, para vasculitis, para lupus, lo más frecuente, o en otras enfermedades reumáticas, le has pedido y todo te sale negativo, pero están ahí los leucocitos. Está ahí un poco la clínica de la paciente, antecedente de alzas térmicas, pero el cultivo es negativo. Lo primero que tú sospechas es que tal vez la paciente ya estaba con antibióticos cuando yo le he pedido el cultivo y por eso esto es un falso negativo, ¿no? Es un falso negativo porque la persona estaba con antibiótico. Cuando tú pides puro cultivo, tienes que cerciorarte que la paciente no esté con antibióticos, ¿no? Con toma o administrado antibióticos. Y si sabes que sí lo está, tú pedirás que el urocultivo lo hagan con removedor de antibiótico previamente. Entonces, pero digamos que no es esa la figura. Entonces, qué enfermedad te podría ocasionar leucocitos en orina con un cultivo negativo y no habiendo otro antecedente? Entonces hace pensar uno, y esto es un caso que se me presentó en Potosí a mí cuando estaba en el Bracamonte, y de una paciente de adentro, cerca del Salar de Uyuni, ¿no ve? Al ir a camino a la frontera con Chile, hay varias poblaciones, y de una de esas poblaciones era esta pacientita que llegó en mal estado, muy desnutrida y desorientada, ¿no? Y los días que estaba internada empeoró el cuadro, estaba un poco con tendencia a la hipotensión, muy desorientada, y el examen de orina marcaba esto: leucocitos más de 100 por campo, eran más o menos 180 por campo microscópico. Entonces era muy abundante. Los cultivos eran negativos,
ya, los cultivos eran negativos, pero el estado clínico de la paciente hacía sospechar que tenía otro problema. Entonces, cuando tú tienes leucocitos, tú tienes que ver la epidemiología. Entonces, lo que más sospechábamos en ese entonces era que la paciente tenía tuberculosis, ¿no? Tuberculosis renal, tuberculosis meningia. Y yo había pedido al neurólogo que le haga la punción lumbar, pele, pero el neurólogo no venía sábados y domingos. No venía. Yo, en cambio, yo estaba presente porque diálisis ahí en sábado más. Entonces, Nefro estaba ahí. Eh, yo sospechando que tiene tuberculosis, como era sábado, tuve que llamar al programa, a la encargada de esto del programa de tuberculosis del hospital, pero me dijo de que no, que el lunes recién podríamos tal vez iniciar la prueba terapéutica. Antes estaba permitido, te permitía el programa de esto de tuberculosis hacer pruebas terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes sospecha de infección por tuberculosis, solo clínica o por tu experiencia, puedes iniciarle el tratamiento hasta que te lleguen los resultados, porque el resultado para tuberculosis no es inmediato. Ustedes dirán, pero doctor, está el Gene Expert y otros más que al tiro en menos de 24 horas te dan. Sí, pero por eso yo quería que le hagan punción lumbar. Sí se puede hacer Gene Expert de líquido cefalorraquídeo, pero no de orina. Entonces, teníamos que hacer cultivo para beca en orina. Este va a tardar 20 días. Entonces, si yo seguía ese protocolo de decir, no, necesito yo aquí la prueba tangible, el reporte de laboratorio que me diga, sí, aquí hay bacilos, recién inicio el tratamiento, la paciente iba a fallecer. Entonces, lo que se decidió es hacer una prueba terapéutica, que en ese entonces estaba autorizado por el programa. Entonces, yo fui a la unidad de infectología del Bracamonte y le dije a la licenciada que me entregue los medicamentos para tuberculosis que hayan dejado otros pacientes, porque justo en esa fecha no había ningún paciente con tuberculosis internado, pero había en las reservas por lo menos un tratamiento de una semana. Entonces le iniciamos con ese medicamento, le iniciamos el tratamiento bajo mi prescripción mío, el tratamiento para tuberculosis, sábado, domingo, lunes. Para el martes la paciente ya presentó mejoría. Entonces 3 días de tratamientos completo para tuberculosis ajustado a su peso, ¿verdad? Ya mejoró. Clínicamente la paciente ya no estaba desorientada, la hemodinamia estaba estable. Y muchos me decían, doctor, su paciente tenía solamente infección urinaria. Estábamos con un antibiótico base para evitar complicaciones infecciosas intrahospitalarias. Estábamos con ceftriaxona. Entonces, yo les dije, no, esto es por tuberculosis. No me creían los residentes o el médico internista. Y yo le he dicho, no, vas a ver, que salga el cultivo ovar. Y llegados los 20 días, yo mismo fui a recoger y me sale que sí, era positivo. Era positivo la paciente. Realmente tenía tuberculosis meningia y tuberculosis renal. Y ya iniciado el tratamiento, la persona evolucionó bien. A la semana ya estaba en condiciones de alta. Era una señora así de condiciones humildes que tenía 4 hijos pequeños. Entonces se fue la señora con el compromiso de que en su centro de salud iba a continuar el tratamiento. Le hemos hecho esa semana de seguimiento para verificar si no había reacciones, ¿no? RAFA, el tratamiento, y si había buena tolerancia y adherencia a la misma. Y sí, había, la paciente colaboraba bastante. Entonces ya volvió a los 1 mes, 2 meses ya en mejor condición, ¿no? Ya más alimentadita, tenía una mejor semblanza. Entonces, ustedes tienen que pensar también que puede haber otra enfermedad infecciosa, no realmente bacteriana, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, ¿ya? Sino siempre sospechar la gran simuladora que llaman la tuberculosis, ¿no? Muy bien. Entonces, como ven, lo más frecuente es que sea una neumpielonefritis, ¿no? De las bacterias, de las enterobacterias más comunes. Lo menos frecuente es que pueda ser alguna enfermedad glomerular, como en el lupus, lo que les dije,
o en pacientes con rechazo de trasplante, paciente que, digamos, ustedes están en la consulta, viene un paciente que está de paso por la ciudad y se siente medio con síntomas de infección urinaria, llega a ustedes y les trae la muestra de orina y justo ahí te reporta, ¿no? Leucocitos, células epiteliales, células tubulares. Y ustedes le preguntan, señora, ¿usted algún antecedente tiene? Sí, soy paciente trasplantado. Me han trasplantado hace 2 años. Hoy desde ayer me he sentido mal porque he traído un examen de orina y probablemente sea un dato de rechazo de trasplante, ¿no? Del injerto. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí están los leucocitos. ¿Ya? También puede ver respecto a esto eosinofilia, ¿no? Eosinofiluria se llamaría. Y esto es más frecuente que puede estar asociado a una nefritis intersticial. Si ustedes encuentran entonces eosinófilos que te marquen, porque realmente solo te dicen leucocitos y punto. Pero si hay algunos laboratoristas que te especifican y ponen ahí eosinófilos, 5 por campo. Suficientes que tenga 3 por campo, puede ser que sea una nefritis intersticial aguda, ¿no? O una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahí está, en algunos casos una posinfecciosa, una glomerulonefritis posinfecciosa también puede dar eosinofiluria, ¿ya? O una necrosis tubular aguda, y algunas otras pielonefritis, prostatitis es menos frecuente, ¿ya? Pero lo más frecuente es nefritis intersticial, ¿ya? Bueno. La presencia de linfocitos en su mayoría es igual, rechazo agudo, ¿no? Rechazo agudo. Puede existir cuerpos ovales grasos, células tubulares, que puede ser daño igual tubular, necrosis tubular, ¿ya? Células tubulares, células uroteriales, ¿ya? Ahí están, superficiales, profundas, células escamosas, ¿no? Que pueden variar, sobre todo cuando hay una contaminación de la muestra, ¿no? Por una infección vaginal, la presencia de cilindros que en su mayoría tienen una matriz proteica, que son las proteínas de Tanjor-Sal, ¿ya? Entonces, la presencia de estas proteínas como matriz proteica, de, de ahí se van formando dependiendo a la presencia de cuerpos. Pueden ser hialinos, granulares, ¿ya? Leucocitarios, epiteliales, cilindros grasos. Entonces, dependiendo de la composición, en base a esta matriz proteica, se va a ir formando. Entonces, hay varios tipos de cilindros hialinos, eritrocitarios, leucocitarios. De los hialinos, la composición son las mucoproteínas. Entonces, puede estar asociada a una pielonefritis crónica, ¿ya? O hasta a veces puede ser un hallazgo normal y no patológico. Los eritrocitos, los cilindros eritrocitarios, ya hemos dicho siempre es patológico, ¿no? Pero puede estar presente en secundario algunos traumas, como acá dice hallazgo en deportistas, sobre todo de deportes de contacto, ¿no? Algún tipo de trauma que pueda tener. Leucocitarios, hace presencia pielonefritis, nefritis intersticial, algún proceso inflamatorio, ¿ya? De estos, lo que puede ser pregunta de examen regularmente son estos, ¿no? Los cilindros serios, que está compuesto por varios tipos de células, pero te hace pensar en enfermedad renal avanzada. Lo mismo los cilindros granulares, enfermedad renal avanzada o crónica, ¿no? Y los mixtos, igual, enfermedad renal terminal, ¿ya? En cambio, un cilindro graso, que esté de bastante tejido graso, uno debe sospechar de síndrome nefrótico. Recuerden, en el síndrome nefrótico abunda la lipiduria, ¿no? ¿Ya? Eso, muy bien. Ahí está, ese es un cilindro hialino, ¿no? Semitransparente, un cilindro granular fino, ¿no? Un poco más opaco, un cilindro graso, se ven las bolitas como de grasa, ¿verdad?
¿ya? Un cilindro hemático, están los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos, los eritrocitos, los eritrocitos, ¿ya? Un no, cilindro leucocitario, ¿ya? Los cristales serían la formación, ¿no? Tiene igual una matriz, ¿ya? Que va a ir precipitándose. Y esto va a depender mucho del pH de la orina. Entonces, si es un pH alcalino, puede ser que se vaya depositando una matriz de cristales de fosfato cálcico, carbonato de calcio, ya, uratos de amonio, o si es un pH ácido, pueden irse acumulando cristales de ácido úrico, de urato sódico, de oxalato de calcio. Entonces, es por eso que si los pacientes tienen un pH ácido, pueden formar este tipo de cálculos. O si tienen un pH alcalino, igual forman otro tipo de cálculos. Entonces, va a depender mucho de cómo se ha ido precipitando y cuál ha sido la consecuencia de la precipitación o el acúmulo, ¿no? De estos cristales para que se vayan concentrando uno y otro y uno y otro y vayan formándose el cálculo. Es la baja ingesta de líquidos, ¿no? Si un paciente tiene una alta ingesta regularmente de 8 o 9 vasos diarios, esto no debería ocurrir esa precipitación, ¿no? Debería eliminarse por la vía urinaria de forma regular. Entonces, estos cristales, recuerden, están compuestos en su mayoría, puede ser de oxalato cálcico, ¿ya? O de ácido úrico, si es que el pH fuera ácido, ¿no? También eh, la deshidratación, ya pacientes deshidratados o que estén en condiciones donde las temperaturas son altas y no toman la suficiente cantidad de líquidos, puede contribuir a esto, ya, y el tipo de alimentación también. Ahí está las dietas ricas en carbohidratos, dietas sobre todo en base a azúcares refinados, las dietas hipernatrémicas, ¿no? Bien, alimentos bien salados, y sobre todo de que contengan esto, el ácido úrico, ¿no? Dietas en base a carnes rojas. Entonces, eh, para evitar, ustedes tendrían que recomendar, ¿no? Evitar estos tipos de alimentos, sobre todo a pacientes con pacientes que no toman su cantidad de líquido o que tengan litiasis rectal. Litiasis eventual existe, sobre todo en pacientes que han metidos a un estrés cernado, sobre todo si hacen un nivel. En los hospitales de tercer nivel, el interno no tiene tiempo ni para ir a sentarse, tomar agua, charlar, no hay tiempo. Entonces, lo que, lo que suelen desarrollar los internos son litiasis, ¿no? Sobre todo los que no están acostumbrados a esto, ¿no? A hidratarse frecuentemente. Ya ha habido varios casos de internos con litiasis, ¿no? Que tienen su cólico renal y están pidiendo permiso, ¿ya? Entonces, de las bacterias, ya hemos hablado que pueden ser de varios tipos de bacterias, sobre todo, como los enterococos, ¿ya? Pero sin importar el tipo de bacteria, lo que te señala es que tiene que ver por lo menos más de 100.000 unidades de formadores de colonias en el urocultivo, ¿ya? Tiene que haber más de 100.000 unidades de formadores de colonia para que tú catalogues que realmente eh, se va a desarrollar una enfermedad, ¿no? Una enfermedad producto de esta colonización y tú tendrías que iniciar un tratamiento antibiótico si es que la persona tiene una clínica evidente, ¿ya? Entonces, ese es el dicho, de que tú tienes que tener más de 100.000 unidades, ¿ya?
En cambio, esto de 100.000 sobre todo es más frecuente en mujeres, pero no tanto así en varones, ¿no? Porque la presencia de bacterias en la orina ya hace pensar que hay algo malo, ¿no? Regularmente los varones no desarrollan infección urinaria, ya, a menos que sea un niño chiquito, ¿no? Donde no se mantiene bien aseado a la parte genital y pueden tener ese problema, ¿no? De infección urinaria. Pero ya en un adulto que desarrolla infección urinaria, eso ya hace notar que hay algún problema anatómico, estructural, funcional, ya, o alguna infección severa, o algo que esté exacerbando la producción, ¿no? La colonización de bacterias de la vía urinaria del varón. Entonces, en ese caso, toda infección urinaria en varón se debe estudiar, ¿ya? Se debe estudiar y se debe ver cuál ha sido su etiología. Entonces, en ese caso, se trata, ¿ya? Se la trata. Entonces, esta es la forma en que te reportan. Aspecto, color, densidad, la presencia de nitritos o no, proteínas, la presencia de hematíes, leucocitos, bacterias, células, sean estos planas, redondas, ¿ya? O la presencia de hifas, sobre todo, entonces se inicia tratamiento, ¿ya? Muy bien. De la proteinuria, creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? Ya. Ahora hay que ir a lo que son los síndromes renales, ¿ya?